Bien, chicos, volvemos. Estábamos planteando aquí estas conferencias. Recuerda que estas conferencias justamente se han establecido producto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Bueno, y la más reciente, ¿no? En cuanto a niveles de funcionalidad es el de París, COP21, año 2015, donde se aprobó, ¿no? Se aprobó el Acuerdo de París, ¿ya? ¿Ya? Ahí lo puedes observar, ¿no? Y aquí se establecen medidas para poder reducir las emisiones de gas de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y la resiliencia de los ecosistemas, ¿ya? Acá también se fijó el objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados. Y se reconoce el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Claro, ahora, la responsabilidad en un principio era solamente para los países industrializados, ¿ya? Solamente era justamente a esos países, ¿no? Japón, Alemania, Estados Unidos, China. Pero ya en esta conferencia 2015 eso cambió. Ya las responsabilidades son de todos. Pero evidentemente hay una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia. No podemos exigirle lo mismo al Perú como a China, ¿no? Ambos tienen niveles críticos de contaminación muy diferentes. Y es lo que ahí se establece como parte de este tratado, ¿no? De este protocolo. Bien, vamos a hablar ahora de la destrucción de la capa de ozono. Te comenté que la capa de ozono, ¿no? Nos protege de la radiación ultravioleta, ¿ya? Pero ¿en qué nivel de la atmósfera se encuentra? Ahí lo podemos observar, ¿dónde? En una zona ubicada entre 24 a 30 kilómetros. Y eso se encuentra en la estratosfera, ¿ya? En la estratosfera. Leamos ahí, ¿ya? Mejor leamos acá. La capa de ozono es una zona de la atmósfera ubicada entre los 24 a 30 kilómetros por encima de la superficie de la Tierra, ¿ya? La función más importante, la función más importante de esta capa es absorber y filtrar la radiación ultravioleta, que ahí entre paréntesis colocamos UV, ¿no? Recuerda que esta capa de ozono justamente es afectado por el uso de ¿qué? De clorofluorocarbonos, ¿ya? Los CFC. Ese término hay que manejarlo, los CFC, ¿ya? ¿Dónde encontramos, por ejemplo, CFC? Clorofluorocarbonos. Lo encontramos en los refrigerantes, en el aire acondicionado, lo encontramos también en la calefacción, ¿no? En los aerosoles. Ahí hallamos la emisión de CFC, que daña la capa de ozono, ¿no? Daña las moléculas del ozono, ¿ya? Y bueno, la reducción justamente del ozono amenaza la vida, ¿ya? Afecta la vida de cualquier ser vivo, genera cáncer de piel, provoca cataratas oculares y afecta al fitoplancton, ¿ya? Es lo que ahí se establece. Sin embargo, a nivel mundial, sabiendo que esto es algo muy preocupante, porque dañar la capa de ozono sí involucra totalmente, ¿no? La responsabilidad de todos. En el año de 1987 se reunieron varios países en Canadá y se dio paso al Protocolo de Montreal, cuyo
cuya reunión, ¿no? Al final tuvo como objetivo reducir la emisión de los CFC. Que todo producto que presenta, ¿no? Que presente este elemento tenga una reducción a la hora de fabricarlo, a la hora de hacerlo parte de la industria. Este protocolo entró en vigor en 1989, ya 2 años después, y hasta el día de hoy todavía se presenta, ¿no? Como uno de los protocolos más exitosos que ha ocurrido, que han habido. Sí, es uno de los protocolos con más éxito que ha tenido nuestro planeta, ¿no? En cuanto al consenso de muchos países. En el Perú también estamos haciendo algo contra la contaminación, estamos luchando también a favor del medio ambiente, ¿no? Pero siempre tiene que haber una posición por parte del gobierno. Y es por eso que el gobierno, a través del Ministerio del Ambiente, ya establece esta capacidad de proteger, ¿no? De proteger los espacios de nuestro entorno. Y ahí tenemos al Ministerio del Ambiente, también conocido con el nombre de MINAM, ¿ya? Con el nombre de MINAM. Ahí está, ¿no? Lo puedes ver, MINAM. Ente rector es un ente rector del sector ambiental que diseña, establece y ejecuta, además de supervisar la política nacional del ambiente. ¿Ya? Es lo que ahí se presenta, ¿no? Y dentro de ese organismo, ¿no? Que ahora vamos a ver, la función del MINAM, la función del Ministerio del Ambiente viene a ser promover, ¿no? La conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, de las áreas naturales protegidas, las ANP, y también de la diversidad biológica. Es lo que ahí se establece en ese espacio del MINAM. Por otro lado, para facilitar y mejorar sus funciones, es ahí donde se ha presentado, ¿no? Lo que es la creación de ciertos, bueno, de organismos, ¿no? Como el CENAMI. El CENAMI, por ejemplo, va a estudiar y hacer pronósticos del tiempo atmosférico, ¿no? Va a predecir el tiempo soleado, nublado, por ejemplo, cómo está el día, ¿no? CENAMI significa Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Ese es CENAMI. El IGP va a contribuir con la prevención y la mitigación de desastres. Ya, esa es su tarea, ¿no? Su labor. El IGP contribuye con la prevención y mitigación de desastres. El SENACE, IGP es Instituto Geofísico del Perú. Ya, Instituto Geofísico del Perú. Es lo que ahí se establece en este espacio, ¿no? De lo que viene a ser la prevención y mitigación de desastres. El SENACE significa Servicio Nacional, ¿ya? Servicio Nacional de Certificación Ambiental. Y ellos van a aprobar, ojo, van a aprobar los estudios del impacto ambiental, ¿ya? Van a aprobar, ¿no? Los estudios del impacto ambiental. Esa es su labor también dentro de lo que es este espacio propio, ¿no? De nuestro elemento eh, medioambiental. El IAP, Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, hace investigaciones para el uso sostenible de la diversidad biológica. También encontramos al CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Este organismo establece los criterios técnicos y administrativos para la gestión de las ANP, de las áreas naturales protegidas. La OEFA
La OEFA es un organismo de evaluación y fiscalización ambiental, ¿ya? Ahí se puede observar, ¿no? Fiscaliza, controla y sanciona en materia ambiental. El INAIGEM, Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, es la máxima autoridad nacional en investigación científica, ¿ya? De los glaciares, ¿no? De esas masas de hielo que se encuentran en nuestro territorio. Por ello ahí podemos resaltar que el Ministerio del Ambiente, a través de esos organismos, cumple, ¿no? Una misión importante que es hacer uso adecuado, uso sostenible de los recursos naturales. Bien, pasamos ahora a la parte de la biodiversidad y ecosistemas del mundo, ¿no? Ecosistemas del mundo. Ahí podemos establecer lo siguiente, que la diversidad biológica es la variedad de seres vivos en lo referente al número, ¿no? En lo que viene a ser, por ejemplo, la variabilidad genética y los ecosistemas que lo concentran. Acá encontramos justamente lo que es esa diversidad. Primero, niveles. Primero aquí encontramos a la diversidad de genes, ¿ya? Diversidad de genes. Esto se considera como una diversidad genética dentro de una misma especie. Ya es la diversidad genética, pero dentro de la misma especie. Por ejemplo, las varias razas, ¿no? De un caballo. Luego encontramos la diversidad de especies, es que viene a ser la variedad de especies, ¿no? La variedad de especies que habitan en un mismo lugar, que habitan un mismo lugar. Por ejemplo, ¿no? Un zorro con un puma, un zorro con un oso. O sea, son diferentes especies, pero habitan en el mismo ecosistema, en el mismo espacio. Ahí está lo que corresponde, ¿no? A estos elementos. Y lo otro es diversidad de ecosistemas, que se refiere a la gran cantidad de ecosistemas que hay en el mundo, ¿no? Que hay en el mundo. Y bueno, por acá vamos a conocer parte de ello, y acá se presentan los principales biomas del mundo, ¿ya? Los biomas terrestres, porque también hay biomas acuáticos, ¿no? Se han clasificado, se han tipificado de acuerdo a su latitud y a su vegetación dominante. De acuerdo a ello se han tipificado. Vemos que cada color presenta justamente la referencia al bioma a señalar. Y cada color por aquí se presenta, ¿no? En diferentes continentes, porque son áreas extensas que abarcan. Empezamos por aquí con el bioma de bosque tropical. En el mapa puede usted observar todos los biomas, bueno, mejor dicho, todo lo que son las áreas que ocupa el bioma de bosque tropical. Eso es lo que ahí se establece, ya todos los biomas se van a trabajar con el mapa. Entonces, mire, y Sudamérica tiene parte de este bioma, África también, y el continente de Asia. Es un bioma que lo encontramos entre los 0 y 10 grados de latitud, ¿ya? Tanto al norte como al sur, ¿ya? Tanto al norte como al sur. Eh, Encontramos que su clima es tropical, con un promedio de 28 grados. Clima tropical, promedio de 28 grados, ¿ya? Sí, es una temperatura elevada, ¿no? Sí, sí hay notoria temperatura en ese espacio.
Por ello también encontramos fuertes precipitaciones por aquí, altas precipitaciones. Su flora presenta una mayor diversidad, ¿ya? Como ejemplo tenemos ahí al cedro, la caoba, al bambú. Hallamos también que tiene una diversidad de animales y el hombre lamentablemente está destruyendo su hábitat, el hábitat, ¿no? Producto de la deforestación y también de algunas actividades agrícolas, ¿no? Algunas actividades dedicadas a la agricultura. La contaminación del agua y los suelos por la minería. Sabana. La sabana también, mira, ¿no? Lo encontramos ahí en América del Sur, en África, en la Oceanía. Si usted ha visto la película El Rey León, todo el escenario que ahí se señala justamente es sabana, ya es la sabana. Veamos, la mayoría se encuentra entre los 15 a 25 grados, latitud norte y sur. Su clima también presenta temperaturas superiores a los 25 grados, ¿ya? Pero el detalle está que posee una estación seca y otra estación lluviosa, ¿no? La flora es predominante en lo que hace referencia a la vegetación herbácea, sí. Hay muchos herbazales por aquí, mucha vegetación herbácea. Y hay árboles escasos, o sea, árboles sí hay, pero no como un bosque, no tan concentrados, sino dispersos uno del otro. Mamíferos, tenemos a los grandes mamíferos por acá, hipopótamo, tenemos a los leones, hallamos también a la jirafa, ¿no? Al elefante, esos son los grandes mamíferos. Y la acción humana, que está lamentablemente afectando este espacio de sabana, viene a ser las actividades agropecuarias, los incendios provocados de los campos, la caza ilegal y el sobrepastoreo. Siguiente bioma, desierto. ¿Ya? Bioma de desierto. Por ejemplo, aquí los desiertos lo hallamos entre los 30 grados de latitud norte y sur y también los desiertos fríos entre 35 y 55 grados norte y sur. De parte del hombre, ¿no? La minería, la explotación petrolera y gasífera es lo que llega a dañar, ¿no? Este ecosistema. La flora es muy escasa, sin embargo, encontramos una flora cactácea, ¿no? Una flora que prácticamente eh, no llega, ¿no? A cubrir las expectativas de un espacio natural, porque es mucho más desértico, es mucho más rocoso de lo que aquí se llega a representar. Y bueno, la pradera y estepa, ¿no? En lo que es su ubicación, se presenta en los 30 y 50 grados, latitud norte y sur. El clima es templado, con una temperatura, en este caso promedio de 20 grados. Los inviernos son fríos. Acá predominan las gramíneas, los herbazales. Hallamos, por ejemplo, en la fauna a los herbívoros. La mayoría son herbívoros, como el bisonte, el caballo, ¿ya? Encontramos también a lo que vienen los caballos salvajes, los liebres, los canguros, las cebras, los leopardos. Y la acción humana es el desarrollo de actividades agropecuarias, o sea, desiertos, ¿no? La fauna,
las cactáceas, y esa es la pradera. Mira, así se ve la pradera. Esa es la pradera estepa. Siguiente bioma, el bosque templado, ¿ya? Su ubicación se presenta entre los 30 y 50 grados de latitud, con mayor presencia en el norte. Su clima, ¿no? Es templado también, con varios veranos cálidos y fríos. La flora tiene árboles caducifolios. Recuerda que un árbol caducifolio es aquel árbol cuyas hojas se van cayendo, se caen constantemente y al caerse eso genera fertilidad en los suelos. Y al darse una mayor presencia de orgánico en los suelos, se aprovecha para algunas actividades agrícolas. ¿Ya? Lo que más predomina en un bosque templado son árboles caducifolios, ¿ya? Árboles cuyas hojas caducan, cuyas hojas caen constantemente. En la fauna hallamos a las ardillas, a los lobos, las liebres, ¿no? Los mapaches, los topos, los linces, zorros. Y la acción del hombre es prácticamente la expansión de los centros poblados, ¿no? Cómo se expande los centros naturales que hay, cómo se expanden los centros poblados hacia la naturaleza. Ahí está la presencia del bosque templado, la flora, ¿no? Bosque templado, y la fauna, ¿no? Con el mapache, cigarras, lobos, linces. La fauna del bosque templado. Taiga o bosque boreal. Es otro bioma, taiga o bosque boreal. Solamente se ubica en el hemisferio norte, solo ahí se presenta en el norte, entre los 50 y 60 grados de latitud. Su clima es frío, con veranos cortos y con abundantes precipitaciones. La temperatura promedio es de 19 grados, los inviernos son largos, con escasas precipitaciones y una gran acumulación de nieve, entre 500 a 1000 metros, no, milímetros al año. O sea, por cada metro cuadrado hay en ese punto, ¿no? 1000 litros de agua. La temperatura puede llegar hasta los -50. La flora presenta hojas perennes, hojas perennifolio, ¿ya? Árboles cuyas hojas no se caen. Son perennes, permanentes, perennifolio, hoja permanente. Y algo particular, algo peculiar también, ¿no? Del bosque boreal o taiga es que sus árboles tienen forma de ¿qué? Forma de cono, ¿ya? Forma de cono. Por eso se le llama bosque conífero, ¿no? También se le conoce como bosque conífero. En la flora más representativa es el pino, ¿ya? El pino. La fauna tiene especies que migran y otras que invernan, ¿no? Como los osos. Y la acción humana se basa en la tala, y ahí está la tala, ¿no? De esta concentración maderera, la caza de animales, ¿ya? La caza de animales por su piel y la contaminación del suelo. Ahí está la fauna, ¿no? Del bosque boreal, bosque de coníferas. Y el último bioma, el ubicado más a los extremos, es la tundra. Ya la tundra. Se localiza en zonas mayores a 60 grados latitud norte y a 50 grados latitud sur. Se localiza en el norte de América, Europa y Asia y en la península antártica, así como también las altas montañas, zonas elevadas. Eso sí, de cualquier continente, ¿no? El clima es gélido o muy frío. La temperatura va entre 10 a -36 y bueno, las precipitaciones son eh, principalmente sólidas, ¿ya? Son mayormente sólidas. Las precipitaciones, o sea, nieve. La flora
son plantas bajas, ¿no? Debido a la falta de precipitaciones, ¿ya? Y también se presentan, ¿no? Como ejemplo, los musgos, los líquenes, los pastos, las juncias y arbustos enanos. Y la fauna tiene renos, zorros árticos, lobos, bueyes almizcleros, osos polares y varias especies de aves. En lo que es la actividad humana, la acción antrópica, vemos reflejado la presencia de esquimales, la caza ilegal y la construcción de una infraestructura industrial. Ahí está el bisonte, ¿no? Oso polar, listo. Ahora veamos el término de desarrollo sostenible. ¿De qué trata, no? El desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible es la forma de cómo nosotros podemos aprovechar la naturaleza de forma racional. Aprovecharlo correctamente hoy en el presente sin comprometer los recursos que en algún momento las próximas generaciones van a utilizar. Ese es el detalle del desarrollo sostenible. El concepto, ¿no? Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible. Es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias. Surge, ¿de qué manera, no? Surge por la preocupación del crecimiento económico sobre la base de la explotación de los recursos naturales. Es decir, hay mayor consumismo y menor producción. Y ese desequilibrio conlleva, ¿no? Analizar en qué estamos equivocándonos, en qué estamos cayendo, ¿no? Sobre afectar el medio ambiente. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿Ya? Es un plan que nos beneficia a todos nosotros, al planeta, ¿no? Y va a traer, y el objetivo es traer paz. Y con esa paz, ¿no? Una tranquilidad ambiental. En el año 2015, ¿no? En la COP, la Asamblea de la ONU aprobó 17 objetivos de desarrollo sostenible como parte de la Agenda 2030, en el cual se establece un plan para alcanzar estos objetivos en 15 años. ¿Ya? Ahí están incluso esos objetivos, ¿no? Como fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género. Ahí, por ejemplo, la vida sostenible, ¿no? La vida submarina, la paz y justicia. Objetivos del desarrollo sostenible. ¿Y el Perú cómo se ha incorporado, ¿no? A esta agenda, ¿ya? El Perú ha iniciado sus políticas hacia el 2021 con una perspectiva al 2030 también. Incluso ya las leyes están favoreciendo más, ¿no? O deberían de serlo, ¿no? Una mejor legislación a favor de la naturaleza. Por ejemplo, en el artículo 66 nos dice lo siguiente, ¿no? Que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. En el siguiente artículo, que el Estado determina la política nacional del ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. Bien, eso es lo que conlleva, ¿no? A la parte relacionada de lo que es geografía. Y ahora vamos a desarrollar las interrogantes, los ejercicios 1 y 2. En el ejercicio número 1 nos habla sobre el Acuerdo de París, ¿no? El Acuerdo de París, ejecutado en el año 2015. Veamos ahí. El Acuerdo de París, tratado jurídicamente vinculante, en la actualidad es el principal instrumento internacional de respuesta al cambio climático. Al respecto, identifica el valor de verdad de los siguientes enunciados referentes a los compromisos adoptados
por las partes firmantes. Conservar e incrementar los sumideros y reservorios de carbono. Exacto, sí es correcto. Reconocer las responsabilidades exclusivas para los países desarrollados. No, recuerda que hoy en día las responsabilidades se aplica para todos, tanto para los países desarrollados como para los que están en vías de desarrollo. Falso, ¿no? Sería verdadero o falso. Mejorar la capacidad de adaptación a los efectos adversos que se presentan. Claro, verdadero. Presentar contribuciones determinadas nacionales para reducir los gases de efecto invernadero. Verdadero. La uno, la clave la D. La uno, la D. 2. Los biomas afrentan diversos problemas que amenazan su conservación. Uno de ellos, que se ubica en zona intertropical y presenta una larga estación seca. Se ve afectado por el sobrepastoreo, la quema de pastizales y la caza furtiva. A partir de lo descrito, el bioma se denomina, acá es sabana, ya, sabana. La respuesta, por lo tanto, es la C. 1D y 2C. 1D y 2C, semana 4 de geografía. Bien, pasamos ya a lo que es el tema de cívica, también semana 4, ¿no? Y acá vamos a ver tres temas. Primer tema, valoración, conservación y defensa del patrimonio cultural y natural. ¿Ya? Eso es lo que involucra por acá. Luego sigue la identidad e interculturalidad. Y por último, los aspectos que fundamentan nuestra peruanidad. Con todo ello, se va a trabajar entonces la semana 4 de Cívica. Dentro del primer tema, veremos lo que corresponde, ¿no? Al patrimonio de la nación y al patrimonio de qué? Mundial. En el segundo tema está la identidad cultural y también el respeto a la diversidad cultural, ¿no? Que no debemos dejarlo de lado. Y en el último tema, el sentido de pertenencia y las costumbres y tradiciones. Veamos por lo tanto acá. Patrimonio de la nación. Ya, todos acá pueden poseer un patrimonio, ¿no? Es un bien tuyo, es un bien en el cual tú te responsabilizas. Dice, es el conjunto de bienes materiales e inmateriales que nuestros padres y antepasados nos han heredado a lo largo de la historia. Ujú. Por ejemplo, en el Perú hay muchos legados, ¿no? Arquitectónicos, arqueológicos, la música, el arte, la danza, la escritura. Esos son patrimonio de la nación. Hace poco nada más se ha declarado como patrimonio de la nación a todas las obras de Julio César Tello. Toda obra, ¿no?, realizada por Julio César Tello, hoy en día es patrimonio de la nación. ¿Ya? Vamos a ver ahora la diferencia entre patrimonio cultural y natural. Primero, patrimonio cultural. Según la ley 28.296, es toda manifestación del quehacer humano, tanto material como inmaterial, que por su valor y significado sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal en serlo. Veamos ahora, ¿no?, cuáles son los valores de un patrimonio cultural. A ver, leamos ahí. Estos bienes, estos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada, con las limitaciones que establece la ley. Posee un valor arqueológico histórico. Ojo, un detalle. Cuando es un patrimonio arqueológico, nos habla de elementos incaicos, ¿no?, y preincaicos, restos de ellos. ¿Sí? Y lo otro es histórico, que eso ya no son los restos
a partir de la colonia, del virreinato y la colonia, como las casonas, ¿no? Dejado por la arquitectura europea. Por eso ahí usted puede observar que posee un valor arqueológico, histórico, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico y tecnológico o... Veamos ahora las categorías de cada patrimonio cultural. Por ejemplo, encontramos por acá al patrimonio material inmueble. ¿Por qué se le conoce como inmueble? Porque no se puede movilizar, no se puede mover, no se puede trasladar. ¿Ya? Eso es inmueble. Inmaterial porque es tangible, se puede tocar, ¿no? Pero no se puede mover. Dice, son bienes que no pueden trasladarse, como sitios arqueológicos e históricos. Por ejemplo, acá vemos el claustro, ¿no? De la Casona de San Marcos. Ese es un recurso de patrimonio material inmueble. Patrimonio material mueble son bienes que sí se puede trasladar, sí se pueden movilizar de un punto a otro, ya que el tamaño justamente lo facilita, como por ejemplo cerámicas o pinturas, ¿no? Son bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro. Siguiente, patrimonio inmaterial. No es tangible, por lo tanto, ¿no? No es algo que se pueda tocar, ¿no? Son los conocimientos, los usos y las costumbres transmitidas de generación en generación. Patrimonio documental es una documentación que se conserva en archivos e instituciones similares. Patrimonio subacuático son restos o vestigios sumergidos en el agua en forma periódica o continua, por lo menos durante 50 años. Y patrimonio industrial, ¿no? Son los inventos, por ejemplo, ¿no? O algún tipo de maniobra dejada y facultada por los que posteriormente a ello pueden observar. El patrimonio industrial son los bienes adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus actividades industriales. Bien. ¿Cómo se plantea ahora la conservación y la defensa del patrimonio cultural? Encontramos al Ministerio de Cultura como ente importante, ¿no? Es el responsable de todos los aspectos culturales del país y ejerce competencia exclusiva y excluyente respecto a otros niveles de gestión en todo el territorio nacional. Y bueno, acá encontramos direcciones y organismos. Por ejemplo, hallamos a la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural, ¿no? DGDPC. Cuando, por ejemplo, cuando un objeto de gran valor, ¿no? Es llevado a otro país y no lo devuelven, de esa repatriación, de ese ir hacia ese punto y, bueno, pedir, ¿no? En un recurso propio, se le conoce como, eh, se conoce como repatriación, ¿no? Como el Oro Atahualpa, claro, aunque el Oro Atahualpa ya creo que no está, ¿no? No creo que esté presente. Ya se lo llevaron todos, ¿no? Quizás como lo que Hiram Bingham, ¿no? Tú sabes que Machu Picchu fue descubierto por un cusqueño y luego después fue publicado por un estadounidense.
Entonces, el estadounidense cuando llegó a esa zona se llevó muchos objetos a Estados Unidos. Y creo que eso ya por un tema de revaloración de la cultura peruana deberían repatriarlos. Y ya lo han repatriado, ¿ah? Sí, en el año 2001, no, 2011 lo han repatriado cierta cantidad, pero falta mucho más. ¿Y quién se encargaba de eso? La Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. ¿Ya? En cambio, dentro del museo, los que trabajan dentro de un museo, ¿no? En la parte de la conservación, de la promoción y la defensa, pero dentro de un museo, es la Dirección General de Museos, que formula las políticas y normas en materia de museos, así como la gestión, protección, conservación y difusión. Ellos son mucho más internos. Siguiente, Archivo General de la Nación. Resguarda y conserva los testimonios documentales y archivísticos a partir del siglo XVI. Biblioteca Nacional del Perú. Mantiene la integridad del material documental bibliográfico, fotográfico y audiovisual, considerado como un patrimonio cultural. Bien, y lo que es patrimonio natural ya es parte, ¿no? De lo que vemos a nuestro entorno, la flora, la fauna, los ecosistemas. Y aquí encontramos todo ello más las áreas naturales protegidas. Recordar que en el artículo 66 de la Constitución Política del Perú se precisa que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la nación. Así se le considera, ya, patrimonio de la nación. Asimismo, se señala que el Estado tiene las siguientes obligaciones. Por ejemplo, la conservación del patrimonio natural, que es de carácter intangible, o sea, no se puede aprovechar. Y comprende la preservación de la diversidad biológica. Establecer, ¿ya? Establecer las áreas naturales protegidas, ¿ya? Que se agrupan en el SINAMPE, ¿no? Y que son administradas por el CERNAM. ¿Qué es CERNAM? Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Bueno, y a nivel internacional, encontramos también el patrimonio mundial o de la humanidad, ¿no? Aquí se distingue tres tipos de patrimonios. Hallamos el patrimonio cultural, ¿no? Que puede ser material e inmaterial. Encontramos el patrimonio natural y mixto. Para que sea parte o que sea considerado como patrimonio mundial o de la humanidad, tiene que intervenir la UNESCO, ya la UNESCO, como un órgano de la ONU. La UNESCO entonces le da ese plus, ¿no? A nivel ya internacional. La inclusión, para incluir, ¿no? Un espacio como ecosistema. Vemos también que deben tener un valor universal, excepcional, que trascienda las fronteras nacionales y que signifique mucho para las presentes y futuras generaciones. Y la exclusión es cuando ya pues, se pone en riesgo algo, ¿no? Deterioro. Dice, si se deteriora en el extremo de perder las características que habían determinado su inclusión, como Chan Chan en la Mayek. Acá vemos ejemplos del patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, cultural puede ser material, ¿no? Una ciudad, un centro poblado, una casa, un palacio, una fortificación, lugares de culto. Y lo que es inmaterial,
Vemos a la lengua, a la música, a la danza, el arte, ¿no? Las festividades, entre otros. Natural son las formaciones físicas, biológicas, el hábitat de especies, animales y vegetales. Y mixto es la combinación de ello, ¿no? De cómo el hombre ha logrado adaptarse a las condiciones del medio ambiente. Y otro es identidad nacional, ¿no? Que es una construcción permanente. Es el hecho de sentirnos peruanos, es el hecho de poder sentir una conciencia nacional, ¿no? De revalorar la historia, por ejemplo, de nuestro país, la comida, la música, y no cometer esos errores que cometimos en algún momento. Hay componentes: cultural, histórico, social y étnico. La diversidad cultural es la multiplicidad de formas en las que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Por acá dice, ¿no? Se expresa en diferentes modos de creación, producción y difusión, cualquiera que sean los medios. Sus factores son la geografía. Claro, debido a la diversidad climática también hay una diversidad cultural. El encuentro de culturas originarias con la cultura europea y la influencia de olas de inmigración, el mestizaje y el sincretismo, transformación de un país rural a un urbano y la influencia del mundo a través de la globalización. Diversidad en el Perú. Diversidad lingüística. Tenemos 48 lenguas originarias, de las cuales 4 son andinas y 44 amazónicas. Miren, ¿no? Según el censo del año 2017, el quechua es la lengua autóctona, la lengua originaria más hablada, seguida de la aymara. La diversidad étnica presenta 55 grupos. Las etnias amazónicas son en la selva, las etnias andinas son en la región sierra. ¿Ya? Recuerda, todo lo que es amazónico son comunidades nativas y lo que es la parte de los espacios, ¿no? Hay manejo de tierras, ya es comunidad campesina. Incluso dentro de ese manejo de tierras hay familias involucradas y hacen, ¿no? El trabajo de... Sin embargo, hay todavía cierto detalle, ¿no? Hacia la diversidad cultural, algo negativo. Sabiendo que somos un país pluricultural, debemos ser intercultural. Pluriculturalidad es algo teórico, ¿no? Es lo que conocemos, sabemos cuánta diversidad cultural hay en el Perú, pero la interculturalidad es el trato, es la parte práctica, el trato, cómo tú tratas, te comportas ante una persona de diferente cultura, ¿no? Esa es la interculturalidad. Dice, representa la relación y comunicación respetuosa entre diferentes grupos humanos con culturas diferentes, siendo la característica fundamental la horizontalidad, la peruanidad. Peruanidad se refiere al sentimiento de identidad que vincula a los pueblos, ¿no? Por ejemplo, cuando juega la selección, cuando una representante de maratón, ¿no? Gana ese evento deportivo, la danza, la música, la comida, la religión, las costumbres particulares, todo eso demanda una forma de enlazar, ¿no? En los colegios este nivel de peronidad. Si bien muchos por acá, ¿no? Quizás ya saben los problemas que ha habido, ¿no? En las redes, en la televisión, ¿no? Sobre discriminación y todo eso, pero es parte, ¿no? De convivir con este grupo de personas. Y aquí lo estamos considerando como parte de este proceso. ¿Cuáles son los aspectos que fundamentan nuestra peronidad? A ver, ¿qué es lo que hace crecer la peronidad? Por ejemplo, la revaloración de la acción del hombre, ¿no? A través de la historia, como Grao, Bolognesi o José Abelardo Quiñones. Reconocer el valor que tienen las ciudades fundadas en el Perú, pre y postcolombino.
revalorar los idiomas de los antepasados que aún sobreviven, valorar las técnicas empleadas por los antiguos peruanos en la construcción de su infraestructura agrícola, los andenes, por ejemplo, apreciar las manifestaciones folclóricas autóctonas y las que surgieron producto del mestizaje, incluir en la vida nacional a los peruanos que por acá el sentido de pertenencia, ¿no? Es una forma de tener cultura, la conciencia y el compromiso de una colectividad hacia la cultura de su territorio. Y ahí podemos reflejar que se relaciona con cuál, ¿no? Con los organismos del Estado, las instituciones débiles, los medios de comunicación, ¿no? Porque aquí vamos a tomar en cuenta qué interés uno considera, ¿no? Como parte del sentido de pertenencia, ¿ya? Ahí viene a ser la lengua, la religión, ¿no? La cultura, las costumbres y tradiciones. Las tradiciones es algo que pasa de generación en generación, ¿ya? Es algo más duradero. En cambio, las costumbres es como yo practico la tradición, ¿ya? Como yo realizo la tradición. Por ejemplo, en Navidad, ¿qué hay como tradición? ¿No? La cena, ¿no? La cena. Es algo que todas las familias lo pueden hacer, pero lo que no, lo que puede variar justamente viene a ser las costumbres, ya que es una variación, ¿no? De algunos elementos ahí. Bien, están las costumbres y tradiciones. Y bueno, ¿cuáles son las principales festividades según cada región? ¿No? Tenemos ahí en la costa la procesión de la bandera, en Tacna, la procesión del Señor de los Milagros, en Lima, en la sierra, el Inti Raymi, ¿no? En Cusco, el Festival de los Negritos en Huánuco, en la selva, Festival del Señor de Gualamita en Amazonas y la fiesta de los Chayaguitas en Loreto. ¿Ya? Es lo que se presenta aquí como parte de esas festividades según cada región. Bien, vamos a pasar ahora a los ejercicios. A ver, dice, un representante del Ministerio de Cultura afirma que el patrimonio de la nación no se compone solo de monumentos, colecciones de arte, paisajes y maravillas naturales. También incluye tradiciones vivas o expresiones transmitidas de generación por nuestros antepasados a través de una práctica constante. Esta última afirmación hace referencia a la categoría de patrimonio. Creo que está sencillo, ¿no? Inmaterial. Claro, porque primero está hablando de que son tradiciones, expresiones, y eso se pasa de forma verbal, ¿no? De generación a generación, como los carnavales, ¿no? Como las procesiones, por ejemplo. Y ahí vamos a observar que la respuesta efectivamente es la C, inmaterial. Y la última, dos. Un reconocido lingüista afirma que en nuestro país existen un total de 48 lenguas originarias, 44 amazónicas y 4 andinas, que se agrupan en 19 familias lingüísticas. Y son estas, ya, a ver, acá, a ver, ya. Acá la clave viene a ser la D, ya. Son medios de comunicación de 55 pueblos indígenas en el lugar donde predomina. La 1 la C y la 2 la clave es la D. ¿Ya? 1C y 2D es la semana 4 de cívica. Bien, chicos, ya la próxima semana vamos a avanzar la semana 5 como parte de este ciclo verano 2023. Bien, chicos, cuídense mucho y que tengan una buena semana. Hasta luego, chicos. Muy buenas tardes. Hasta luego, profesor, cuídese. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Cuídese. profe.
Hola, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, ¿Qué Luis. tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Ah, profesora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. A ver, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. En esta oportunidad nos toca trabajar lo que corresponde a la semana 4. Entonces, vamos a ver la semana 4 de lo que es el curso de álgebra. Y en esta clase vamos a ver el tema de lo que es división polinómica y también vamos a trabajar lo que es, en este caso, binomio de Newton y también cocientes notables. Entonces, son 3 temas que vamos a trabajar el día de hoy. Primero vamos a empezar entonces con lo que es división. Vamos a ver un poco de la parte teórica y vamos resolviendo ejercicios y luego continuamos con los otros temas. Ok, entonces cualquier duda o consulta ahí tienen el chat, pueden utilizar el chat, pueden utilizar su micrófono para poder hacer sus consultas. Ya vamos a empezar entonces, a ver, voy a compartir la presentación. Ya chicos, a ver, vamos comenzando entonces con la semana 4 del curso de álgebra. A ver, en esta clase del día de hoy nos toca trabajar los siguientes temas, como ya les estaba comentando. Vamos a ver división de polinomios, vamos a hablar de lo que es binomio de Newton y vamos a cerrar con lo que es cocientes notables. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? División de polinomios, binomio de Newton y cocientes notables. A ver, empezamos primero por lo que es división de polinomios. Con respecto a lo que es división de polinomios, como seguramente ya ustedes han trabajado también en aritmética, división con números, de igual manera las mismas propiedades vamos a utilizar aquí para división con polinomios, ¿no? Solo que a diferencia de números, nuestros elementos van a ser polinomios. Entonces vamos a tener un dividendo, tenemos acá un polinomio divisor, tenemos el polinomio cociente y tenemos el polinomio residuo. Entonces, acá vamos a tener el algoritmo de la división que podemos formar con los elementos de la división y vamos a decir que el dividendo es igual a divisor por cociente más el residuo. Y luego en las propiedades tenemos que el grado del dividendo es mayor o igual que el grado del divisor. Para que esta sea una división polinómica, cuando tú dividas, por ejemplo, acá puedes tener un polinomio de grado 8. Aquí está el polinomio entre un polinomio de grado 2. Entonces aquí al efectuar la división, el cociente te va a salir de grado 6 porque se va a restar. Entonces acá este cociente que obtenemos es un cociente, es un polinomio, ¿no? Porque su exponente es un número positivo. Entonces, para que siempre sea una división polinómica, el grado del dividendo debe ser mayor igual que el grado del divisor. Entonces, esa es la propiedad. Y además tenemos que el grado del dividendo es igual al grado del divisor más el grado del cociente. Entonces, para hallar
el grado del cociente, lo que tenemos que hacer es restar el grado del dividendo menos el grado del divisor. Si el dividendo es de grado 8, mi divisor es de grado 2, entonces mi cociente va a ser de grado 6, solamente se va a restar. Y luego podemos indicar aquí los tipos de división. Vamos a tener división exacta cuando el residuo es igual a 0 y una división inexacta cuando el residuo es distinto de 0. Ahora, cuando el residuo es distinto de 0, vamos a tener esta propiedad. A ver, vamos a colocar aquí un ejemplo. A ver, tengo aquí este polinomio de grado 5. Entonces, este polinomio lo voy a dividir entre un polinomio de grado 2. Entonces, el grado del cociente, en este caso, se obtiene restando los grados del dividendo menos el divisor. Es decir, que el cociente es de grado 3. Y el grado máximo que puede tomar el residuo siempre es 1 menos que el grado del divisor. Entonces, si acá mi divisor, por ejemplo, es de grado 2, a lo mucho mi residuo podría ser de grado 1. Siempre tiene que ser 1 menos que el grado del divisor. ¿Sí? Entonces, si acá, por ejemplo, tu divisor es de grado 4, a lo más tu residuo podría ser de grado 3. Entonces, el máximo grado es 1 menos que el grado del divisor. Ya, jóvenes, entonces acá estamos viendo el esquema de la división, hemos visto lo que es el algoritmo, estas propiedades con respecto a los grados del dividendo y el grado del cociente que se obtiene restando estos grados, y los tipos de división exacta o inexacta. A ver, tomen nota por favor esta parte para poder pasar a la siguiente lámina. Me avisan si por ahí tienen alguna duda. Estamos empezando entonces con lo que es división. Ya chicos, pasamos a ver a la siguiente lámina. A ver, vamos a ir viendo entonces, ya que hemos visto las propiedades de la división, vamos a ver los métodos. Entonces tenemos aquí el método de Horner. A ver, ¿qué se acuerdan del método de Horner? A ver, ¿cuándo aplicamos el método de Horner? El método de Horner se aplica cuando el divisor es de grado mayor o igual a 1 y los polinomios dividendo y divisor deben estar completos y ordenados en forma decreciente. Entonces, el método de Horner lo vas a aplicar para este tipo de división, ¿no? Cuando tu divisor es de grado mayor o igual que 1. A ver, veamos entonces cómo funciona el método de Horner. Lo primero que tienes que hacer aquí es ordenar tanto a tu polinomio dividendo como a tu polinomio divisor. Y lo debes ordenar de modo que estén en forma decreciente. Y si te falta algún término, le completas con 0. ¿Ok? Ese es el Horner normal. También hay otro Horner que es el Horner inverso, que lo vamos a ver en un ejercicio, donde a diferencia de trabajarlo en forma decreciente, lo vamos a trabajar en forma creciente. Ya, a ver, entonces vamos a colocar a los coeficientes del dividendo. Por aquí tenemos el 6, del x al cubo sería el 0, el x al cuadrado menos 11, del x es igual a 10 y el término independiente sería 6. Ahí están todos, ¿no? Acá como no teníamos x al cubo, le hemos completado con 0. Ahora, en esta parte del esquema, en esta esquina vas a colocar el coeficiente principal del divisor, es decir, el coeficiente del que lleva el mayor grado. En este caso sería el número 2. Entonces ahí colocamos en esta esquina el número 2. Ahora, debajo de este 2 vas a colocar los otros coeficientes, pero estos van con el signo cambiado.
verificando, ¿no? Que todo esté ordenado en forma decreciente. Ya luego de 2x al cuadrado sigue x. Acá es más 2, seguiría menos 2. Luego es menos 3, sería 3. ¿Ya? Entonces ahí están los coeficientes. Ahora, para poder separar el cociente del residuo, tienes que trabajar con el grado de tu divisor. Tu divisor es de grado 2, entonces cuentas un espacio, 2 espacios a partir de derecha a izquierda, y aquí trazas la línea que va a dividir el cociente del residuo. ¿Sí? Entonces, esto para poder trazar esta línea depende del grado del divisor. Entonces, acá como él es de grado 2, contamos 2 espacios y trazamos la línea. Y luego lo siguiente es dividir, multiplicar y sumar. A ver, dividimos 6 entre 2, que sería 3. 3 por menos 2 es menos 6. 3 por 3 es 9. Sumamos esta columna y me sale menos 6. Menos 6 entre 2 es menos 3. Menos 3 por menos 2 sería 6 y menos 3 por 3 sería menos 9. Sumamos esta columna, va a salir 9 más 6, 15, 15 menos 11, 4. 4 entre 2 sería 2. 2 por menos 2 es menos 4 y 2 por 3 es 6. Y sumamos estas columnas, ¿no? Acá al sumar esto sería menos 3 y acá sería 12. Y entonces ahí tenemos a los coeficientes del cociente y por acá tenemos a los coeficientes del residuo. Entonces, los coeficientes del cociente serían 3x al cuadrado menos 3x más 2 y del residuo sería menos 3x más 2. Ojo que él era de grado 4, el dividendo, el divisor es de grado 2, por lo tanto tu cociente sería de grado 2, ¿no? Por eso es 3x al cuadrado menos 3x más 2. Y el residuo sería menos 3x más 2. Ya, jóvenes, entonces ahí tenemos el residuo. De esa forma entonces se trabaja Horner para divisiones cuyo divisor sea de grado mayor o igual que 1. A ver, tomen nota por favor este ejemplo para poder pasar a lo siguiente. Vamos a ver un ejercicio. ¿Alguna consulta hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan? ¿Recordaron este método de Horner que seguramente lo han visto en su colegio? Vamos a ver un ejercicio y luego pasamos a repasar también el otro método. Ya chicos, a ver, vamos a continuar. Cualquier consulta me avisen ahí por el chat o su micrófono también. Ya, a ver, vamos a ver el ejercicio 1. A ver, en el ejercicio 1 me dice que el residuo de esta división es 2x más 15, donde a es diferente de 0. Y a partir de ello calcule el valor de b entre c. A ver, entonces para poder dividir, acá verificamos este divisor es de grado 2, el dividendo es de grado 5, entonces sí podemos aplicar Horner, ¿verdad? Ya, muy bien, Daniel, a ver, ahora lo vamos a verificar. Entonces, tenemos que ver que esté ordenado de forma decreciente. Y si vemos que nos falta algún término, lo completamos con 0. Bueno, acá tiene todo, ¿no? X a la quinta, X a la cuarta, X al cubo, X al cuadrado, X y el independiente. Y a ver, entonces, copiamos aquí los coeficientes. Sería 3a, el otro sería 3b más 2a, 2b menos 3c, 3a cuadrado menos 2c, 4 veces AB y menos 2AC. Ahora, aquí vamos a colocar los coeficientes del divisor. En la esquina colocas el coeficiente principal del divisor. En este caso, el coeficiente principal sería A. Entonces, aquí colocamos el A.
Y debajo de él vas a colocar los otros coeficientes, pero los tienes que cambiar de signo. Ya, entonces acá si es B sería menos B. Si es menos C sería C. Y ahora, L es de grado 2. Entonces contamos dos espacios, 1 y 2, y trazamos la línea para poder separar el cociente del residuo. Y luego hacemos como hemos visto en el ejemplo, dividimos, multiplicamos y sumamos, ¿no? La única diferencia es que acá estoy trabajando con letras, pero no es nada complicado. A ver, dividimos. Vamos a dividir 3A entre A. Pues se va a cancelar el A y nos va a quedar 3. 3 multiplica menos B sería menos 3B. 3 multiplica 6 sería 3C. Y al sumar se va a cancelar 3B con menos 3B y nos quedaría 2 veces A. Y luego 2 veces A lo dividimos nuevamente entre A, se cancela y nos va a quedar 2. Entonces ahí sería 2. 2 por menos B. Recuerda que acá se va colocando los términos dejando un espacio, ¿no? Pasas a la otra columna. 2 por menos B sería menos 2B. 2 por C sería 2C. Entonces acá esto se cancela y sería 3C menos 3C, que también se cancela, o sea, al final todo esto sumando esta columna sería 0. Entonces al sumar toda esta columna de acá sería 0. Y bueno, 0 entre A sería 0. 0 por menos B sería 0. 0 por C sería 0. Y volvemos a sumar esta columna. Al sumar se va a cancelar el 2C con menos 12. Y nos quedaría 3A cuadrado. Entonces, si dividimos 3A cuadrado entre A, se cancela y sería 3 veces A. Entonces ahí tendrías 3 veces A. 3 veces A por menos B sería menos 3AB. 3 veces A por C sería 3AC. Y sumas cada columna. 4AB menos 3AB al sumar sería AB. Menos 2AC más 3AC al sumar sería 1AC. Ya está. A ver, entonces, por dato del problema, me dice que este residuo, porque acá tienes ya los coeficientes del cociente y este es el residuo. Entonces me dice, los coeficientes del residuo, o mejor dicho, el residuo es 12x más 5. Quiere decir entonces que él debe ser 12 y él debe ser 5. Entonces sería así, ¿no? AB tendría que ser 12 y AC tendría que ser 15. Como me están pidiendo hallar B entre C, o sea, no me piden de manera específica que tú halles cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, sino te pide B entre C. Entonces lo que podemos hacer es dividir AB entre AC. AB vale 12 y AC vale 15. Y simplificas el A y te quedaría BC es igual a 12 entre 15. Lo cual se puede simplificar sacando tercias, sería 4 y tercias sería 5. Y al dividir, esto sale 0,8. Ahí está, ¿no? Y esa sería la respuesta, por lo tanto, la clave sería la letra C. Ya, muy bien. A ver, no sé si quedó claro ese ejercicio. A ver, tomen nota. Ya, chicos, tomen nota, por favor. Me avisan si es que hay alguna duda. Aquí estamos explicando en el ejercicio 1 una división por Horner.
Ya, muy bien. Raíz, muy bien. Ya está. A ver, vamos a pasar entonces a otro ejercicio. A ver, tomen nota, por favor, me avisan si ya lo tienen. Ya, a ver, vamos a ver, vamos a pasar a la siguiente lámina, entonces vamos a ver aquí otro ejercicio. A ver, como les había comentado en el caso del Horner, también tenemos el otro Horner que es el Horner inverso, donde en vez de colocar los coeficientes en forma creciente, los vamos a colocar en forma decreciente. Ya, entonces, vamos a ver el otro ejercicio. A ver, vamos a ver aquí cómo aplicamos ese Horner. Dice, por Navidad se repartió equitativamente una cierta cantidad de panetones a una cierta cantidad de niños de un asentamiento humano, sobrando 10 panetones. Si el reparto inició a las m horas y duró n horas, determine a qué hora terminó el reparto de panetones. Entonces, para darle respuesta a la pregunta necesitamos calcular m y n. Pero M y N están dentro de esta división. Tenemos que dividir, dice, de forma equitativa y sobran 10 panetones. Ahora, yo podría pensar, pues, utilizar el Horner normal, ¿no? Y si utilizamos el Horner normal, tendríamos que hacer esto. M, N, 25 menos 4, 25. Y acá tendríamos 3, cambiamos de signo menos 2 y menos 5 y efectuamos la división. Pero acá hay un detalle, ¿no? Como tú tienes acá las variables adelante, esta división se va a complicar un poco. Voy a tener que hacer m entre 3 aquí y vamos a multiplicar por menos 2. Menos 2 m entre 3 menos 5 m entre 3. Y luego sumas esta columna y luego vuelves a dividir, pero acá se va a complicar. Mira, voy a sumar esto, voy a dividir entre 3 y luego multiplicar. Entonces voy a estar trabajando con estas variables, ¿no? Entonces se complica un poco aquí la situación. Entonces para ello podemos optar por el otro Horner, que es el Horner inverso. Entonces, en vez de colocar los coeficientes en forma decreciente, los vamos a colocar en forma creciente. Es decir, ya no voy a empezar con m, sino empezaría con 25, luego menos 4, 25n y m. Pero hay un detalle, que este Horner inverso solamente se aplica para divisiones exactas. Pero acá me dice que si yo divido me sobran 10 panetones y esto ya no es una división exacta. Pero sí podemos solucionarlo, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, una división inexacta, a ver, supongamos esto. 9 entre 4, por ejemplo, es 2 y te queda residuo 1, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si este 9 tú le quitas su residuo? Le quitas el residuo y si dividimos acá, esta ya te sale una división exacta. Esta es una inexacta y esta es una exacta. Entonces, ¿cómo puedo hacer que me salga exacta? Pues a mi dividendo le quito el residuo y efectúo la división. Y es justamente lo que vamos a hacer aquí para que la división sea exacta. A ver, entonces, acá decía por el algoritmo, ¿no? Tenemos el dividendo, que es este acá, que es el número de panetones. Tenemos la cantidad de niños, que vendría a ser el divisor. U de X representaría la cantidad de panetones que recibe cada niño. Y 10 sería la cantidad de panetones que están sobrando. A ver, entonces el 10 pasa a restar al otro lado. Sería mx a la cuarta, nx al cubo, 25x al cuadrado, menos 4x, y el 10 pasa a restar al 25 y sería 15. Y ese es igual a 3x al cuadrado más 2x más 5 por q de x. Y entonces, aquí ya, mira, ya no hay residuo, ya el residuo se volvió 0. ¿Por qué? Porque hemos pasado a restar el residuo al divisor, al dividendo. Entonces, como esta es una división exacta, ahora sí puedes aplicarle el Horner inverso. Entonces, por Horner inverso, lo que vamos a hacer es colocar los coeficientes ya no en forma creciente, sino en forma de, perdón, ya no en forma de creciente, sino en forma decreciente. Ay, me estoy confundiendo, o sea, ya no en forma decreciente, sino más bien en forma creciente, o sea, empezamos con el término independiente.
Entonces, pero para este término, ¿no? Para esta división que ya hemos hecho. Vamos a resaltar de color celeste. Entonces, él viene a ser tu dividendo y él viene a ser tu divisor. Entonces empezamos por el independiente, que sería 15. Luego sigue el lineal, que es menos 4. El del x al cuadrado, que es 25. El del x al cubo, que es n. Y el del x a la cuarta, que es n. Y acá en esta esquina debería ir el coeficiente principal, pero como estás trabajando con el corner inverso, va a ir el término independiente, es decir, el 5. Luego del 5 debería ir el 2, con signo cambiado es menos 2. Y luego iría el 3 y con signo cambiado es el menos 3. A ver, y luego como él es de grado 2, contamos dos espacios y trazamos la línea. A ver, entonces dividimos 15 entre 5 sería 3. 3 por menos 2 es menos 6. 3 por menos 3 es menos 9. Menos 6 menos 4 es menos 10. Menos 10 entre 5 es menos 2. Menos 2 por menos 2 sería 4. Menos 2 por menos 3 sería 6. Sumamos esta columna y nos va a salir 25 más 4, 29. Menos 9 sería 20. Entonces 20 entre 5 sería 4. 4 por menos 2 es menos 8 y 4 por menos 3 es menos 2. Y sumamos estas columnas, pero recuerda que tu división es exacta. Como la división es exacta, el residuo sale 0. Entonces esta columna es 0 y la otra columna es 0. De aquí entonces tendríamos que n más 6 menos 8 es igual a 0 y m menos 12 es igual a 0. Entonces m acá igualando a 0 va a salir 12 y n tendría que ser 2 para que esto sume 0. Entonces con eso ya tenemos la respuesta. Dice que el reparto inició a las m horas, sería las 12 horas, y como duró 2 horas, serían entonces finalmente las 14 horas, ¿no? Las 14 horas finaliza el reparto. Y la clave sería entonces la letra C. Ya chicos, entonces ahí estamos aplicando Horner inverso. Así que si ves acá que tengo variables que no se conoce como los primeros términos de mi polinomio, entonces no me conviene utilizar el Horner normal. Entonces optamos por usar el Horner inverso, ¿no? Pero el Horner inverso solamente se aplica para divisiones exactas. Pero yo tengo una inexacta, ¿cómo hacemos? Pues le restas su residuo a tu dividendo y así se convierte en exacto. Ya chicos, no sé si... Disculpe, Sí, dime. una pregunta, ¿en qué ocasiones se usaba el Horner inverso? Allá, en aquellas ocasiones donde tú tienes los términos iniciales del polinomio, o sea, en forma decreciente, que no se conoce, ¿no? Por ejemplo, m y n. Habíamos visto que si yo colocaba con el Horner normal m y n, al hacer la división se me complicaba mucho, ¿no? Porque estaría trabajando con variables. Entonces, cuando tengo esta situación, me conviene utilizar el Horner inverso, ¿no? Pero recuerda que solamente se aplica para divisiones exactas. Si por ahí te dan una inexacta, le quitas el residuo y con eso lo vuelves exacto. Y ya puedes aplicar el Horner inverso. Y acá el cociente también sale de manera inversa, es decir, no te sale una decreciente, sino te sale creciente. Por ejemplo, acá su cociente sería 3 menos 2x más 4x al cuadrado, ¿no? Es diferente al otro corte. Entonces, traten de usar eso cuando hay variables al inicio que no se conocen y ustedes quieran dividir, ¿no? Si están las variables al inicio, se va a complicar ahí trabajar con variables al momento de dividir. Eso sería, no sé si respondemos a la pregunta. Sí, sí, mis gracias. Ya, muy bien. A ver, tomen nota, por favor, jóvenes, y me avisan si es que hay alguna otra duda y continuamos.
Ya, jóvenes, continuamos entonces y pasamos a ver el otro método. A ver, hemos hablado en los PPTs anteriores de lo que es el método de Horner, ¿no? Entonces, Horner lo voy a aplicar para divisiones cuyo divisor sea de grado mayor o igual que 1, como por ejemplo un divisor puede ser de grado 2, de grado 3, de grado 5. También podría aplicarse para grado 1, ¿no? Pero para divisor de grado 1 tiene su método en especial, que es el método de Ruffini. Entonces, el método de Ruffini se aplica exclusivamente para divisores que tengan esta forma, que sean lineales. A ver cómo funciona Ruffini. Igual primero tienes que tener tanto tu dividendo como tu divisor como polinomios ordenados, ¿no? Todos tienen que estar ordenados de forma decreciente. Ya sabes que si te falta algún término, lo tienes que completar con 0. ¿Ah? Ya, muy bien. A ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. En la parte superior vas a colocar los coeficientes del dividendo, pero para eso previamente aquí hemos ordenado, ¿no? Mira, x a la cuarta, x al cubo, x al cuadrado, por ahí no teníamos el x, entonces le completo con 0. Y el término independiente que es menos 3. Y acá el divisor que sería 6x menos 1. Ya copiamos entonces los coeficientes. 12, menos 8, 37, 0 y menos 3. Este divisor se iguala a 0. Entonces, igualando a 0 sería 6x menos 1 igual a 0, con lo cual x es igual a 1/6. Entonces, acá tenemos el divisor que es igual a 1/6, igualando a 0, ¿no? Acá recuerda que como tu divisor es lineal, entonces el residuo siempre en Ruffini te va a salir un número nada más. Entonces, como es un número, se deja solamente un espacio, ¿no? O sea, porque va a salir solamente un número y una constante. A ver, entonces dividimos. El primer término baja, que sería 12, y vas multiplicando. 12 por 1/6 sería 2. Menos 8 más 2 sería menos 6. Menos 6 por 1/6 sería menos 1. 37 menos 1 es 36. 36 por 1/6 sería 6. 0 más 6 sería 6 y 6 por 1/6 sería 1. Entonces menos 3 más 1 sería menos 2. Entonces ahí tenemos los supuestos coeficientes del cociente. A ver, el residuo sí se queda tal como está, que es este valor que sería menos 2. Ya él vendría a ser el residuo. Ya con él no hay ningún problema. Solo acá hay un pequeño detalle. Cuando tú tienes, por ejemplo, en tu divisor este coeficiente del x, el coeficiente principal, que es un número distinto de 1, o sea, no es un divisor mónico, entonces a los supuestos coeficientes del cociente los tienes que dividir entre ese número, entre 6. Entonces todos pasarían a ser divididos entre 6. Aquí sería 2, menos 6 entre 6 sería menos 1, 36 entre 6 sería 6, y 6 entre 6 sería 1. Y ahí están los coeficientes del cociente. ¿Estamos, chicos? Entonces, si acá, por ejemplo, esto fuera 5, pues a todos ellos se le divide entre 5, ¿no? Si solamente es quizás x menos 3, ¿no? Acá el coeficiente es 1, entonces solamente se hace esta parte, ya no tengo que dividir. Pero si acá tienes otro coeficiente distinto de 1, ahí tienes que hacer esta operación adicional, pero solamente los coeficientes del cociente. El resto no, el resto ya es tal como te ha salido. Entonces, finalmente, a ver, como acá tu dividendo fue de grado 4 y tu divisor fue de grado 1, entonces el cociente queda de grado 3. Grado 3 aquí y el residuo es este número. No, acá en este caso específico te pedían ahí la suma de coeficientes del cociente. El cociente en realidad nos quedó de grado 3, debe ser 2x al cubo menos x al cuadrado más 6x más 1, ¿no? Y posteriormente, según lo que nos piden, pues hemos sumado sus coeficientes y eso sale 8. ¿Ok, chicos? ¿Listo? Entonces, ese sería el método de Ruffini. A ver, tomen nota, por favor. Me avisan si es que hay alguna duda.
Ya chicos, a ver, continuamos entonces y vamos a ver otro ejercicio. Vamos a ver el ejercicio 3. A ver, en el ejercicio 3 me dice la suma de los coeficientes del cociente de dividir este polinomio representa la utilidad semanal en cientos de soles de una empresa. Después de cuántas semanas como mínimo la utilidad de la empresa es mayor a 9.200 soles. Considere que todas las semanas se tiene la misma utilidad en soles. Ya, primero vamos a enfocarnos acá en el cociente, ¿no? Porque te dice la suma de coeficientes del cociente. A ver, entonces acá tenemos el polinomio. 8x a la cuarta, 10x al cubo, 18x al cuadrado, 8x menos 6. Y el cociente que es 4x menos 1. Entonces acá tenemos los coeficientes 8, menos 10, 18, 8 y menos 6. Todos están en forma ordenada decreciente. No me falta ninguno, así que hemos copiado tal como está. Y luego este cociente lo vamos a igualar a 0. Igualamos a 0 y sería 1/4. Ya, entonces vamos a trabajar con este 1/4. Muy bien, ya por ahí tiene una respuesta. A ver. Y recuerda acá que aquí se separa solamente un espacio, ya que vas a tener un residuo que es numérico. Y entonces acá bajamos primero el 8. 8 por 1/4 sería 2. Menos 10 más 2 es igual a menos 8. Menos 8 por 1/4 sería menos 2. 18 menos 2 es 16. 16 por 1/4 sería 4. 8 más 4 sería 12. 12 por 1/4 sería 3. Y 3 menos 6 sería menos 3. Y ese es el residuo. Entonces, acá tienes que tener en cuenta que tu cociente es 4x más 1. O sea, el coeficiente principal del divisor, mejor dicho, no es 1. Entonces tenemos que dividir a todos los supuestos coeficientes del cociente entre ese valor que es 4. ¿Sí? Entre este valor que está acá. Entonces a todos dividimos entre 4. 8 entre 4, 2, menos 8 entre 4, 2, 16 entre 4, 4, y 12 entre 4 es 3. Y ahora sí, estos son los coeficientes del cociente. Entonces, me dice que, a ver, acá vamos a resaltar el dato. A ver, el dato dice, ¿no? La suma, dice, de coeficientes del cociente de dividir estos polinomios representa la utilidad semanal en cientos de soles. Entonces, acá tendríamos que sumar todos estos coeficientes. Y al sumar los coeficientes, esto te va a dar 2 menos 2 más 4 más 3. Esto de acá es la suma de coeficientes del cociente. Y al sumar esto sale 7, ¿no? Entonces este 7 está en cientos. Este 7 en cientos representa la utilidad de la empresa. O sea, serían, en otras palabras, 700 soles. Entonces es la utilidad de cada semana. Dice, después de cuántas semanas como mínimo la utilidad de la empresa es mayor a 9.200. Entonces, yo no sé cuántas semanas son, le vamos a llamar T. T es el número de semanas. Entonces, multiplicamos la ganancia semanal 700 por el número de semanas que esté. Y este es mayor a 9.200. Por lo tanto, T es mayor a 13,14. Entonces dice, ¿cuántas semanas como mínimo, no? Entonces, considerando semanas enteras, pues T mayor que 13,14, el mínimo valor sería 14, ¿no? Después de 13, punto y algo. Por lo tanto, son 14 semanas como mínimo que debe transcurrir para que la utilidad acumulada sea mayor a 9.200. Y con ello la clave entonces sería la letra D. Ya, muy bien, chicos, muy bien, María, muy bien, Daniel. Entonces ahí tenemos la clave para el ejercicio número 3. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos aplicado una división por Ruffini y hemos sumado los coeficientes del cociente.
A ver, tomen nota, por favor. Me avisan si es que hay alguna pregunta. Ya chicos, a ver, continuamos. Revisen por favor si hay alguna duda, me comentan. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ya, a ver, continuamos entonces, pasamos a la siguiente lámina. A ver, vamos a ver ahora lo que es el teorema del resto. A ver, el teorema del resto, como su mismo nombre lo dice, es específicamente cuando tú quieres calcular el residuo en una división. O sea, no necesito efectuar la división, hallar el cociente ni todos los elementos de la división, sino solamente me concentro en el residuo. Entonces acá me dice que para ello lo que vamos a hacer es igualar el divisor a 0 como forma práctica y luego vamos a despejar adecuadamente el x. Bueno, el x acá porque este es un factor lineal. Entonces despejas el x y ese valor de x despejado lo vas a reemplazar en el dividendo. Entonces sería p de menos b sobre a, ¿no? Y de esa forma calculamos el residuo en esta división. Ahora, si, por ejemplo, tu divisor es de otro grado, de repente x al cuadrado menos 1 y por acá x a la 20 más x al cubo más 8. Ya quiero calcular el residuo para esta división, ¿no? Como este, por ejemplo, es de grado 20, pues se complica un poco más de hacer todo el esquema de la división y hallar el residuo. Como solamente me están preguntando por el resto, puedo optar por este teorema. Entonces, este teorema dice que lo que vamos a hacer es igualar a 0 nuestro divisor, despejar el x y luego cambiarlo en el dividendo, ¿no? Siempre y cuando sea lineal, por eso despejo el x. A ver, vamos a ver este ejemplito. Me voy a ocultar esto. Ya, a ver, entonces acá vamos a igualar a 0 el divisor, que sería x menos 3, y x vale 3, despejando. Entonces el 3 lo reemplazamos en el polinomio. Y tendríamos entonces 81 por 3 a la 30 menos 27 por 3 a la 31 más 5 por 3 a la 3 menos 100. Y hacemos el cálculo de toda esta expresión. Pero por aquí, mira, este 81 es 3 a la cuarta. 3 a la 30 te va a salir 3 a la 34. Acá el 27 es 3 al cubo y el otro es 3 a la 31. Sumando te va a salir 3 a la 34 y esto se puede cancelar. Luego 3 al cubo es 27, multiplicas por 5 y le restamos 100. Con lo cual el residuo te estaría saliendo 35. Y nada más, no, mira, acá ni siquiera hemos hallado quién será el cociente, porque imagínate, este es de grado 31. Entonces no me voy a poner a hacer el esquema con 31 términos, ¿no? Entonces más rápido, si solamente me piden el residuo, pues efectuamos el teorema del resto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo no solamente de esta forma lineal, sino también de esta forma, con cualquier otro término que no necesariamente sea lineal? Pues aplicas el mismo criterio, mira. Igualas a 0 y acá no vas a despejar el x, sino tienes que despejar una equivalencia que te permita reemplazar en el dividendo. Entonces, convenientemente acá puedo despejar x al cuadrado es igual a 1. Y eso lo vamos a cambiar arriba.
por ejemplo, x a la 20, le das la forma para que aparezca x al cuadrado, porque con esto vas a cambiar. Y 20 lo puedes escribir como x a la 2 a la 10. El cubo lo puedo escribir como x a la 2 por x más 8. Entonces, donde yo vea x al cuadrado, lo vamos a cambiar por 1. 1 a la 10 sería 1. 1 por x es x más 8. Por lo tanto, esto sería x más 8 más 1, que es 9. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos el residuo para esta división. No es que acá yo tenga que resolver y acá resuelvo, a ver, igualando a 1 y x me sale 1 y luego lo reemplazo, ¿no? O x me sale menos 1 y lo reemplazo. Ya cuando sea de grado mayor, lo que tienes que hacer es despejar una equivalencia que te permita reemplazar en el dividendo. Y en el dividendo le vas dando la forma para que utilices ese dato. ¿Estamos? Ya, chicos, a ver, entonces, eso es el teorema del resto. Voy a borrar esto para colocar lo que estaba acá en el PPT. Ahí está, ¿no? Este es para un caso lineal, entonces, para el lineal, sí se puede despejar, pues, ¿no? El X y ya simplemente lo cambias. A ver, tomen nota, por favor. Si hay alguna duda, me avisa. A las 2 hacemos un pequeño descanso. Ya, jóvenes, continuamos entonces. Vamos a pasar al ejercicio 4. A ver, en el ejercicio 4 me dice que al dividir este polinomio entre d de x, que es x al cuadrado más 9x más 81, se obtiene como resto esta expresión. Entonces me dice, hay la mayor diferencia entre a y b. Entonces vamos a dividir, a ver. Ya, solo acá hay un pequeño detalle, miren. Lo que pasa que en muchas expresiones, por ejemplo, acá yo puedo tener mi dividendo, ¿no? X a la 40 más 2x a la quinta menos x más 6 de repente. Y lo divido entre x al cuadrado menos, o x al cubo menos 1. Y acá no hay problema, mira, tú igualas a 0 y puedes despejar x al cubo y te va a salir 1. Y esto sí se puede reemplazar arriba, ¿no? Acá le vas dando la forma en función de x al cubo y lo vas reemplazando. Entonces sí se puede reemplazar. Pero, ¿qué pasaría si en vez de tener esto, por ejemplo, ya tienes por acá otra expresión? Quizás x al cuadrado más 2x más 4. Entonces acá, si tú quieres despejar o igualar algo, como que no me ayuda, ¿no? Yo quiero despejar x al cuadrado, pero me va a quedar menos 2x menos 4. Y eso no lo puedo reemplazar aquí, se va a complicar más. O si quiero tomar estos dos términos igual a 4, no hay la forma para poder reemplazar, entonces se complica un poco la situación. Entonces, en algunos casos tú vas a tener que multiplicar de repente a este divisor por algún factor, de tal manera que puedas formar otro polinomio. Tal vez acá, mira, podríamos multiplicarle por x menos 2 y se va a formar una diferencia de cubos. Ahí recordando la fórmula a menos b, aquí es a cuadrado más ab más b cuadrado, ¿no? Entonces ahí se forma, mira, una diferencia de cubos. Entonces te va a quedar x al cubo menos 2 al cubo, que es 8. Y esto igualando a 0 ya es más rápido para poder reemplazar. Lo que haces es escribir estos términos en función de x al cubo. Y entonces ahí sí me ayuda, pero al momento de hacer esto, al multiplicar, yo estoy alterando la división. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Arriba también le voy a multiplicar por lo mismo, el dividendo. Entonces ahí haces el reemplazo con este factor después de haber multiplicado tu dividendo por x menos 2 y al final el supuesto residuo que te sale lo tienes que volver a dividir entre el factor que multiplicaste, que es x menos 2. Y ese recién viene a ser el resto verdadero de la división, ¿ok?
¿ok? Entonces lo que vas a hacer es multiplicarle al dividendo, aplicas el teorema del resto y lo que te sale el supuesto resto lo vuelves a dividir entre el factor que multiplicaste. Ya con eso vamos a resolver el ejercicio 4. A ver, justamente acá te dice, ¿no? Tú tienes esta división P de X entre D de X es Q de X y el residuo es R. Pero si tú le multiplicas por un factor al divisor, también le multiplicas al dividendo. Con lo cual tu residuo también va a quedar alterado y va a estar multiplicado por ese M de X. Y ese viene a ser el resto, pero es el resto falso. Entonces, para hallar el resto verdadero, vamos a tener que dividir. Mira, este es el falso. Vamos a tener que dividir este falso entre M de X para obtener el resto que sería el resto verdadero. El rojito es el resto verdadero. ¿Estamos, chicos? Eso entonces por el teorema del resto. A ver, entonces acá está mi división. Como acá no se puede igualar a 0 y reemplazar arriba, vamos a multiplicar a este divisor por X menos 9. Tanto al divisor como al dividendo. Al multiplicar al divisor, entonces tendríamos una diferencia de cubos. ¿Ya? Y recordando es a menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado es igual a al cubo menos b al cubo. Y ahí está la diferencia de cubos. Entonces sería x al cubo menos 729 igual a 0. Y entonces de acá ya sé que x al cubo vale 729, que es 9 al cubo. Y esto de acá es lo que había inicialmente, ¿no? Esto es cuando tú igualas a 0, es lo que está acá. Que no hemos podido trabajar así tal como está, sino que hemos tenido que multiplicarle por x menos 9. Y entonces ahora tenemos que buscar arriba y reemplazar. Por ejemplo, x a la 105 lo puedo escribir como x al cubo a la 35. 729 es 9 al cubo. 102 lo escribo como x al cubo por 34. Acá dicen 2x al cubo. Y aquí ya vas cambiando. Mira, por ejemplo, este x al cubo, ahí lo cambias por x al cuadrado más 9x. Y me dice 2x al cuadrado más 10. Todo por x menos 9. Entonces, donde veas los cubos, los cambias por 729. Y ahí sería 729 a la 35, 9 al cubo por 729 a la 34. 2x por este x al cuadrado más 9x que vale menos 81. Y acá 2 veces x al cuadrado, pero nuevamente el x al cuadrado si lo despejas vale menos 81, menos 9x, más 10 y todo por x menos 9. Aquí operando se va a cancelar estas potencias porque al final dan lo mismo. Esto es 729 por 729 a la 34 es 729 a la 35. Acá operas estos dos y te va a quedar menos 180 menos 152 por x menos 9. Entonces el resto verdadero sería dividir todo esto nuevamente entre x menos 9. Ahí se cancela y por lo tanto el resto verdadero es menos 180 x menos 152 y lo comparas con este dato. Entonces al hacer la comparación tendrías acá menos a cuadrado más 17 es igual a menos 152. Y resolviendo sale a más menos 13. Y el otro 16 menos b cuadrado es igual a 180. Entonces, menos 180, perdón. E ir resolviendo b sale más menos 14. Te pide la mayor diferencia entre los dos. Entonces tú puedes restar 13 menos 14, 13 menos menos 14, ¿no? O menos 13 menos 14. Entonces, la mayor diferencia se da cuando tú restas 13 menos y en el otro toma el menos 14. Y ahí te va a salir el mayor número que es 27. Y esa sería la respuesta. ¿Ok? Ya jóvenes, entonces eso sería el ejercicio número 4. A ver, tomen nota, vamos a hacer un descanso y retornamos para continuar con la clase. 5 minutos, por favor, chicos.